Aquí les presento un resumen de varios capítulos de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí les muestro un monumento dedicado a Cervantes situado en la Plaza de España. Les comparto datos biográficos sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, Madrid, muy probablemente el 29 de septiembre del año 1547. Cervantes fue un soldado y escritor español, el cuarto hijo de una familia humilde, pues aunque su padre era médico de profesión, su familia nunca tuvo mucho dinero y no pudo pagarles unos buenos estudios. Miguel, a pesar de ello, tenía muchos intereses culturales y leía todo lo que podía y le llegaba a sus manos, así que se convirtió en su propio profesor. También visitaba muchas universidades y disfrutaba viendo las obras de Lope de Rueda, de quien se convirtió en un gran fan. A los 21 años, Cervantes se trasladó a Madrid para trabajar como soldado, momento en el que comenzó a escribir poesía y teatro, aunque por aquel entonces no tuvo demasiado éxito como escritor, por lo que tuvo que dedicarse a trabajos como el de recaudador de impuestos para ganarse la vida. En el año 1571, Cervantes se unió al ejército español y luchó en la batalla de Lepanto contra los turcos otomanos, una de las batallas más importantes de la historia. Más tarde, en el año 1585, Cervantes fue encarcelado por irregularidades en sus cuentas mientras trabajaba como recaudador de impuestos, pasando varios años en la cárcel, tiempo durante el cual comenzó a escribir la obra que lo conduciría a la fama, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En la actualidad, El Quijote sigue siendo considerada una de las obras maestras más famosas e importantes de la literatura española y mundial, y se encuentra traducido a numerosos idiomas. Pero Cervantes publicó muchas obras más, como por ejemplo sus novelas ejemplares, sus entremeses, la obra El licenciado Vidriera, los trabajos de Pérsiles y Segismunda, y algunas más, aunque ninguna obtendría tanto éxito como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes también haría otras cosas como trabajar para la corte, siendo comisionado real. También contrajo matrimonio en 2 ocasiones, con Ana de Villafranca y con Catalina de Salazar y Palacios. Tuvo una hija llamada Isabel Saavedra con su primera esposa, nacida en el 1584, misma fecha en que contraería nupcias con su segunda esposa. Cervantes murió en su casa de Madrid el 23 de abril del año 1616 a los 69 años de edad, casualmente en la misma fecha que otros dos grandes de la literatura como William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Por ello, dicho acontecimiento notable coincide con la celebración que tiene lugar ese mismo día y cada año, el Día de la Lengua Española. Miguel de Cervantes Saavedra es la figura cumbre del Renacimiento extendido hasta el Barroco. Sus 12 novelas ejemplares, de influencia italiana, abren un nuevo género narrativo, la novela moderna. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no solo es la obra más importante de la literatura española, sino una de las más relevantes de la literatura universal. La primera parte del 1605, Don Quijote despierta en el lector una actitud burlesca debido a sus visiones absurdas y extravagantes. Su locura es el resultado de leer innumerables novelas de caballería, pero Cervantes nos presenta a un héroe enfrentado a un mundo duro, donde los personajes que se mueven a su alrededor
son a menudo mezquinos y despiadados. En la segunda parte del 1615, el Quijote adquiere toda su grandeza y penetra en el mundo de la creación literaria moderna. Don Quijote deja de ser símbolo de la locura para ofrecer al mismo tiempo una profunda sabiduría en sus juicios. Cervantes sobresale tanto en el trazo de los protagonistas como en cientos de personajes secundarios que inundan su universo narrativo. Su universalidad es tal que solo la Biblia posee más ediciones que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Les voy a compartir un resumen de varios capítulos de la primera y de la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 1 se titula así, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En este capítulo se nos presenta a Alonso Quijano como un hombre bien pobre. También se menciona la edad de este peculiar personaje, 50 años, y de su particular ama de llaves que pasaba de las 40 primaveras. Este buen hombre era de complexión recia, madrugador y un gran aficionado a la caza. Continuamos con el resumen del capítulo 1. Este peculiar personaje era gran amante de las novelas de caballería y tenía como escritor favorito a Feliciano de Silva. Tal fue la obsesión por estos libros de caballería que decidió convertirse en caballero. Para llevar a cabo esta extraña aventura, tuvo que coger y limpiar las armas de su bisabuelo para utilizarlas como corresponde. Continuamos con el capítulo 1. Para poder convertirse en un buen caballero necesitaba lo siguiente: un nombre para él mismo, pues todo caballero que se aprecie tenía un nombre apropiado para tal faena. Decidió ponerse como nombre Don Quijote de la Mancha, idea que sacó de Amadís de Gaula. También tenía que buscar un nombre para su caballo, al cual llamó Rocinante, ya que el pobre caballo no se encontraba en su mejor momento. Una mujer a la cual dedicarle sus triunfos y glorias, ya que en aquellos tiempos un caballero no podía comportarse como tal si no tenía una dama para dedicarle sus victorias. Ahora les comparto el resumen del capítulo 8, que se titula Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de vientos, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Por el camino Don Quijote y Sancho se encuentran con unos molinos de viento y Don Quijote, creyéndose que son gigantes, se dispone a atacarlos con su lanza. Sancho le dice que no son más que molinos, pero Don Quijote se empeña en atacarlos, ya que él piensa que son gigantes malvados. Como consecuencia, Don Quijote tropieza con su lanza y se cae al suelo, acabando así el problema de los molinos o gigantes, como seguía afirmando Don Quijote. Por el camino, Don Quijote recuerda que una vez leyó cómo. Continuamos con el capítulo 8. Como un caballero repuso su lanza con un tronco y así lo hizo Don Quijote. Al día siguiente, cuando se disponían a ir a Puerto Lápice en busca de aventuras, vieron a dos monjes vestidos con sus hábitos negros y a una mujer que iba detrás de ellos. Se supone que iban todos en la misma dirección. Don Quijote infirió que estos hombres tenían secuestradas a la señora y que iban detrás de ella y decidió atacar a los infortunados. Monjes. Sancho le avisó que eran solo dos frailes, pero Don Quijote no le hizo caso y atacó a los frailes. Los dos frailes salieron corriendo con la mala fortuna de que uno de ellos cayó al suelo. Sancho amablemente intentó ayudar al fraile que se había caído, pero dos mozos arremeten contra él y lo dejan inconsciente. Don Quijote, a su vez,
fue a presentarle sus respetos a la señora, pero el escudero de ella arremetió contra Don Quijote, dejándolo herido de un hombro. Título del capítulo 11, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Estaba Sancho acomodando el caballo y el burro cuando olió a cabra asada. Cuando pretendía acercarse, vio a unos cabreros que se estaban sentando alrededor de la cabra. Estos pastores ofrecieron comida y un sitio entre ellos a Don Quijote y a Sancho, el cual rechaza la comida, pero Don Quijote le ordena sentarse y comer, mientras Don Quijote estaba comiendo bellotas. Recuerda cómo la época en que todo era mejor y cuando los hombres se entendían más y todo en general era más agradable. Estaban todos comiendo cuando apareció un amigo de los cabreros recitando un romance. Al terminar, uno de los cabreros le sanó la oreja a Don Quijote con unas hojas curativas. Al terminar, se fueron todos a dormir. Resumen del capítulo 17, que se titula Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo. Don Quijote y Sancho Panza, en cuanto notaron la tranquilidad, comenzaron a preguntarse mutuamente qué tal se encontraban. Don Quijote comenzó a hablar sobre lo que había ocurrido, creyéndose que era la hermosa hija del ventero la que se había acercado a él. Posteriormente se acercó al cuadrillero y le preguntó a Don Quijote qué tal se encontraba. Al responderle Don Quijote toscamente, el cuadrillero le arrojó el candil, es decir, una lamparilla, sobre la cabeza, creyendo Don Quijote que el cuadrillero estaba encantado. Al momento, Don Quijote le pidió a Sancho unos ingredientes para fabricar una poción mágica que le curaría totalmente de sus males físicos. Cuando dicha poción se encontraba realizada, Don Quijote se la bebió, produciéndole grandes arcadas, es decir, malestares estomacales y vómitos a su vez. Don Quijote pedía que le dejaran dormir en paz. Al despertarse, Don Quijote se creía que se encontraba curado de todo y así se lo hizo saber a Sancho. Sancho, al observar el resultado, también quiso beber de esa extraña poción y también a él le produjo grandes malestares de estómago y vómito, solo que a Sancho no le provocó ningún efecto beneficioso. Don Quijote le dijo a Sancho que no podía provocarle ningún efecto bueno, ya que dichos beneficios eran solo para los caballeros andantes y que Sancho no lo era. A las 2 horas, Don Quijote obligó a Sancho a irse de la venta. Pero mientras esto sucedía, el ventero le recrimina a Don Quijote que tenía que pagar su estancia en este lugar. Pero Don Quijote se negó a pagar, ya que aquello era un castillo y los caballeros en los castillos no deben pagar. El ventero, al ver que Don Quijote no reaccionaba, se lo dijo a Sancho, pero éste le dijo que el escudero tampoco debía pagar. Al ver esto, unos hombres que estaban en la venta
comenzaron a molestar al pobre Sancho y le echaron una jarra de agua fría sobre la cabeza. Al poco tiempo, los hombres dejaron marchar al pobre Sancho de la venta y así proseguir su camino. Pero, eso sí, se quedaron con sus alforjas, es decir, mochila, bolsos y saco. Resumen del capítulo 42, que se titula De los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula con otras cosas bien consideradas. En este capítulo se nos narra cómo al acabar el capitán Viedma su relato, llegó a la venta un coche en el cual estaba un oidor y una doncella muy hermosa de 16 años. El cautivo descubrió que ese oidor era su hermano y la hermosa doncella que la acompañaba era su hija. Este hermano suyo se llamaba Juan Pérez de Viedma. Iba a embarcar hacia Sevilla, donde había sido nombrado oidor de audiencia. Mediante el cura se presentaron las dos hermanas y la hermosa hija del oidor con Zoraida. Al acabar esto decidieron que el capitán y Zoraida se fueran con el oidor y su hija a Sevilla, y una vez allí avisarían al padre de la mora Zoraida para que asistieran al bautismo y a las bodas de su hija. Todos decidieron irse a la cama menos Don Quijote, que decidió quedarse haciendo guardia al castillo para que nadie se acercara a hacer algún tipo de mal a las personas que estaban en este lugar. Capítulo 74. Se titula De cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Cuando llegó el médico a la casa de Don Quijote y le vio, dijo que sería mejor que se fuese confesando, ya que no le quedaba demasiado tiempo de vida. Don Quijote, al oír eso, hizo llamar a sus amigos y le comenzó a decir que era consciente de todos los peligros en los que se había metido, pero que ya había vuelto en sí y ya era otra vez Alonso Quijano el bueno. Sus amigos le intentaban animar diciendo que pronto iban a ser todos pastores y que Dulcinea ya estaba desencantada. Pero Alonso Quijano le decía que no se burlaran de él, que ya era cuerdo. Tras hacer testamento y dejar una clara muestra de que ya había vuelto a la cordura, comenzó a criticar la actitud de Avellaneda, que había escrito un libro falso acerca de estupideces como las que él había vivido. Antes de morir le dijo a su sobrina que por favor no se casara con un hombre que conociera las novelas de caballería, ya que éstas le acabarían llevando a la locura. Y tras decir esto, Alonso Quijano muere. Les voy a compartir algunos temas presentes en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La sociedad antigua versus la sociedad moderna es uno de los temas que se presenta en esta novela y que la convierte en un libro universal. La sociedad presentada en esta obra es una sociedad moderna comparada con la sociedad de los libros de caballería que tanto lee y disfruta Don Quijote. Los valores de la sociedad moderna son completamente opuestos a los valores de la sociedad de la Edad Media. Otro ejemplo del tema es la justicia versus la injusticia, ilustrada en la escena en la cual Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con unos criminales encadenados y condenados por la justicia del rey. Para Don Quijote, ser justo y defender lo correcto es una característica de la sociedad del mundo en el que él está viviendo y funcionando.
no físicamente, sino mentalmente. También tenemos el tema del honor versus el engaño, no tan solo en la primera parte del Quijote, sino también en la segunda parte del libro. Sansón Carrasco, el bachiller de Salamanca, también busca curar a su amigo Don Quijote de su locura. Para lograrlo, él se viste de caballero y engaña a Don Quijote haciéndolo creer que él era el caballero de la Blanca Luna. En un duelo de armas, Sansón vence a Don Quijote. Según las leyes de caballería, el vencedor obtiene la potestad sobre el vencido y por tanto el protagonista accede a regresar a su casa. Don Quijote representa esta ley debido a su honor y regresa a su hogar vencido, triste y decaído. Otro tema fundamental es la locura versus la cordura. Vemos que Don Quijote pierde la razón al leer tantos libros de caballería y al confundir los molinos con gigantes. Don Quijote representa la locura y Sancho Panza es su conciencia, es decir, la cordura. Les voy a presentar datos de los personajes principales mostrados en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, un hombre de 50 años que vive en su propio mundo de fantasía. Sale de la aldea con unas armas viejas que tenía en casa como herencia de sus abuelos, una armadura bien antigua y su caballo Rocinante que lo acompaña a lo largo de toda la obra. Las características físicas de Don Quijote: nariz puntiaguda, alto, delgado, piel pálida, barba y bigote. Otro personaje, Sancho Panza, un labrador que vive en la misma aldea que Don Quijote. El protagonista le promete grandes riquezas si le acompaña en su aventura y trabaja para él como escudero. El hombre, lleno de entusiasmo y un poco ingenuo, le acompaña pensando que llegará a ser gobernador de una región entera. Va montado siempre en un burro y acompaña a Don Quijote en todas sus hazañas. Próximo personaje, Rocinante. Es curioso que un caballo puede nombrarse como personaje en una obra. Sin embargo, se debe reiterar que este animal está presente en todas y cada una de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Es el caballo del hidalgo y aunque camina bastante despacio, es muy fiel a su amo. Siempre está agotado físicamente como su amo. Otro personaje, Dulcinea. Esta figura no está demasiado presente físicamente en la obra, pero es un personaje principal porque siempre está en los labios de Don Quijote. Se trata de una labradora muy bonita de la que se enamoró el hidalgo. Su nombre real es Aldonza Lorenzo, pero Don Quijote decide llamarla Dulcinea del Toboso porque considera que es un nombre más propio en una novela de caballería. Conclusión. Esta obra es muy importante para la literatura universal ya que rompe con los dogmas y esquemas de la época. Cervantes mezcla la locura y la realidad de forma admirable. Esta novela marcó un antes y un después en el devenir de la literatura y de la misma forma abrió camino para lo que pasaría a conocerse como la novela moderna. Es necesario mencionar que Don Quijote es un antihéroe en el sentido de que no es perfecto, tiene sus grandezas y sus defectos. Esto permite al lector identificarse con los protagonistas. En fin, Don Quijote puede recrear al loco y al cuerdo que todo ser humano lleva adentro. A continuación les comparto algunas de las referencias utilizadas para este tutorial sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra.
Si les gustó el tutorial, dale like y comparte. Y si gustas, suscríbete. Hasta pronto.